Merry, sean bienvenidos a mi canal. El día de hoy te traigo este top de corazón a crochet. Pero antes de que comencemos a tejer, el video pasado había dicho que me enviaran fotos de sus diseños siguiendo mis tutoriales de crop top. Así que por aquí les dejo todos los tops que me enviaron. De verdad agradezco mucho que lo hayan hecho. De verdad que vi todos y todos quedaron muy bonitos. Me encantó la combinación de colores que usaron. Espero que me sigan enviando más top. Les dejo aquí mi Instagram donde pueden enviarme sus fotos. Y también si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal si es que seguiste algunos de mis tutoriales. Y también te quiero agradecer a ti, suscriptora, suscriptor, porque ya somos más de 10,000 personas. Espero que esta comunidad siga creciendo. También recibí comentarios en donde hay personas que batallan porque no las dejan ver los subtítulos que aparecen en el video. Entonces aquí te dejo cómo puedes desactivar estos subtítulos. Es en este símbolo que aparece aquí. Y ahora sí, comencemos con el tutorial. Y los materiales que vamos a ocupar son hilaza de diferentes colores, ganchillo de 2.5 milímetros, seguritos y tijeras. Yo estoy usando hilaza de la marca Sinfonía. Esta se utiliza un ganchillo de 3 milímetros, pero yo voy a usar un ganchillo de 2 milímetros. A ustedes les recomiendo tejer con un ganchillo de 2.5 milímetros para que el tejido no les quede demasiado rígido. Y para comenzar con el tejido iniciaremos con un nudo deslizado. De esta manera vamos a torcer la hilaza y a través de nuestros dedos vamos a sujetar el extremo largo de la hilaza y jalamos. Ya nada más en esa parte que estiramos colocamos el ganchillo, apretamos muy bien y puedes hacer un nudo normal de esta manera. Y ahora iniciaremos haciendo cadenitas. Vamos a lazar la hilaza, lazamos de esta manera y atravesamos por la cadena. Y aquí llevamos 2 cadenitas, 3 cadenitas, vamos a realizar un total de 23 cadenitas. Si tú quieres que el corazón sea todavía más grande, entonces te recomiendo tejer un total de cadenitas que sea número impar. Por ejemplo, en este caso estamos tejiendo 23 cadenitas, puede ser 25, 27 cadenitas o así para hacer el corazón un poquito más grande. Y aquí una vez que ya hayamos tenido el total de las 23 cadenitas, debe de quedarte más o menos así. Y vamos a tejer 2 cadenitas extra. 1, 2. Y lo siguiente que haremos será pinchar en el segundo punto, en este de aquí. Nos vamos a saltar uno y vamos a pinchar en el siguiente. Para esto lazamos, pinchamos justamente en el segundo punto, volvemos a lazar, jalamos. Ahora nos quedan en nuestro ganchillo 1, 2, 3 aritos. Volvemos a lazar y vamos a atravesar por solo 2 aritos. Ahora nos quedan 2 aritos en nuestro ganchillo. Nuevamente vamos a lazar y atravesamos por los últimos. A esto se le llama punto alto. Realizamos otro punto alto, lazamos, pinchamos en el siguiente punto, volvemos a lazar, tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo, volvemos a lazar y atravesamos por 2 aritos. Nos quedan 2 aritos, volvemos a lazar y atravesamos por esos 2 últimos aritos. En total vamos a hacer 10 puntos altos. Una vez que ya hemos realizado los 10 puntos altos, ahora formaremos la punta del corazón. Vamos a lazar, vamos a pinchar en el siguiente punto, lazamos, sacamos y ahora tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo. Vamos a lazar y lo sacamos por 2 aritos. Ahora tenemos 2 aritos en nuestro ganchillo. Volvemos a lazar y pinchamos en el siguiente punto, lazamos, estiramos. Ahora tenemos 4 aritos en nuestro ganchillo y vamos a atravesar por los primeros 2.
De esta forma ahora nos quedan 3 aritos en nuestro ganchillo. Volvemos a lazar y vamos a pinchar en el siguiente punto. Pinchamos, volvemos a lazar, ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y pasamos solo por los primeros 2. Ahora tenemos 4 aritos en nuestro ganchillo, volvemos a lazar y cruzamos por todos ellos, por los 4 aritos. De esta manera nos deben de quedar estos 3 puntos altos formados, que es como hacer una disminución para ir formando el pico del corazón. Ahora vamos a colocar un segurito justamente en esa parte que acabamos de tejer, justamente aquí. Es para marcar dónde vamos a estar haciendo las disminuciones conforme vayamos realizando las vueltas. Y ahora vamos a continuar haciendo puntos altos en el resto de la cadena. Vamos a realizar en total 10 puntos altos. Cuando hayas terminado los 10 puntos altos, te quedará este punto sobrante. Entonces, para darle la forma al corazón, vas a hacer una cadenita al aire y luego vas a pinchar justamente en ese punto, haciendo un punto deslizado de esta manera. Y ya tendremos formado la curvita del corazón. Una vez que hayas formado el corazón, lo siguiente que haremos será una cadenita al aire. De esta manera lazamos y formamos la cadenita. Y vamos a cortar en esta parte, ya que vamos a añadir otro color. Si tú estás trabajando con un solo color, no es necesario hacer este corte. Yo estoy haciendo aquí un nudo deslizado para añadir el color celeste. Entonces, de esta manera vamos a deslizar el nudo que acabamos de hacer, de esta manera, y ajustamos la anterior. Ajustamos la de color azul. Y hacemos una cadenita al aire. Y nuevamente preparamos para hacer un punto alto. Y pinchamos justamente donde habíamos realizado la curvita del corazón. Y realizaremos en total 4 puntos altos pinchando justamente en el mismo punto. Aquí ya realizamos los 4 puntos altos. Después vamos a hacer un punto alto, pero en el siguiente punto, en el punto de al lado. Aquí ya llevamos un punto alto, preparamos, pinchamos en el siguiente punto, aquí realizamos otro punto alto y así sucesivamente hasta llegar en la parte del medio del corazón. Hasta llegar justamente a esta parte donde se encuentran la disminución de los 3 puntos. Cuando hayas llegado a la parte central donde se encuentran las 3 disminuciones de esos puntos altos, vas a pinchar en el primer punto, haciendo un punto alto normal, de esta manera. Y ahora en el siguiente punto, que es el punto del medio, corresponde al punto alto del medio, justamente aquí realizaremos 3 puntos altos. 1, 2 y 3 puntos altos. De esta forma tendremos realizado un aumento. Ahora lo siguiente que haremos será colocar nuestro seguro justo en medio, en el segundo punto contando de izquierda a derecha, justamente aquí. De esta forma marcaremos que ahí, conforme vayamos dando las vueltas, ahí mismo realizaremos aumentos. Ahora lo siguiente que haremos será en el siguiente punto realizar un punto alto. Esto hasta llegar al otro extremo del corazón. Cuando hayas llegado al final del extremo del corazón, vamos a hacer lo mismo que del otro lado, vamos a hacer aumentos. Entonces vamos a hacer puntos altos en el mismo punto. Aquí ya vamos a hacer el segundo punto alto. Si te fijas, estoy pinchando justamente en el mismo punto que el anterior. 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Una vez que hayas realizado el aumento de los 5 puntos altos, deberás de colocar un segurito en el primer punto alto que realizaste.
Esto es para marcar dónde vas a iniciar cada aumento conforme vayas dando las vueltas. Yo no lo puse porque se me olvidó, pero ponlo tú de una vez. Ahora lo siguiente que haremos será hacer otro punto alto, pero en el punto de al lado, es decir, en el siguiente punto, en este. Y así le haremos sucesivamente hasta llegar en la parte de en medio, en donde habíamos dejado el marcador, es decir, el segurito. Una vez que hayamos llegado a la parte en donde se encuentra el segurito, vamos a dejar sin pinchar un punto antes del segurito y vamos a retirar el segurito. Entonces vamos a hacer nuevamente esta disminución. Vamos a pinchar, tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo, lazamos y pasamos por los 2 primeros aritos. Nuevamente lazamos, pinchamos en el punto de al lado, lazamos, tenemos 4 aritos en nuestro ganchillo y pasamos solamente por los 2 primeros aritos. Tenemos 3 aritos en nuestro ganchillo, nuevamente lazamos, pinchamos en el siguiente punto, lazamos, volvemos nuevamente a sacar y pasamos, vamos a lazar nuevamente y a pasar por los 2 primeros aritos. Así ya tendremos 4 aritos en nuestro ganchillo, nuevamente lazamos y pasamos por los 4 últimos. De esta manera ya habremos hecho la disminución. Nuevamente vamos a colocar nuestro segurito en el anterior punto, justamente ahí, el que acabamos de realizar, y nuevamente haremos puntos altos hasta llegar al final de nuestro corazón. Una vez que hayamos llegado al final de nuestro corazón, en este último punto realizaremos 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. De esta manera formaremos la curvita del corazón y se parecerá a la del otro extremo. Y listo. Ahora lo que haremos será añadir el siguiente color. Yo voy a añadir el color morado. Aquí ya tengo el nudo deslizado de la hilaza morada preparada. Ya nada más sería colocarlo en el ganchillo. Para esto, en esta parte vamos a pinchar justamente en la cadenita anterior que habíamos realizado. ¿Recuerda que hicimos 2 cadenitas al aire? Bueno, justamente ahí vamos a pinchar para poder meter el otro color de esta manera. Entonces pinchamos y jalamos como si hiciéramos un punto deslizado. De esta manera ya habremos cerrado la vuelta con el color celeste. Y ahora lo siguiente que haremos será cortar a este nivel. Cortamos y aquí ya podremos amarrar por la parte de atrás la hilaza celeste. Puedes pinchar en cualquier parte del tejido, simplemente con que realices un nudo normal, con eso basta para que no se vaya a salir. Así hago el nudo normal, ya nada más estiras muy bien para que quede apretado. Y luego retomamos en la cadenita que habíamos deslizado. Y ahora lo siguiente que haremos serán también realizar 2 cadenitas al aire. Realizamos una cadenita al aire y 2 cadenitas al aire. Y ahora en el siguiente punto, o también puede ser en el mismo punto, vamos a realizar un punto alto. Entonces aquí realizamos el punto alto, lazamos, pinchamos en el mismo punto y realizamos el punto alto de esta manera. Entonces ya tenemos, por así decirlo, 2 puntos altos en un mismo punto. Ahora en el siguiente punto realizaremos también 2 puntos altos y también en el siguiente punto
en el siguiente y en el siguiente. Es decir, esta curva del corazón, para poder formarla, va a tener 2, 4, 6, 8, 10 puntos altos en total, en donde deberás de pinchar 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Y cuando hayas realizado los 10 puntos altos, continuarás con el siguiente punto realizando un punto alto, de esta manera. 1, 2 puntos altos y así sucesivamente hasta llegar nuevamente a la mitad del tejido. Una vez que hayas llegado a la mitad del tejido, retiraremos el segurito de esta manera y haremos nuevamente 3 puntos altos en la mitad. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora en esta parte vamos a colocar nuevamente nuestro segurito. Lo colocamos en el punto alto de en medio y aseguramos. Después continuaremos haciendo los puntos altos hasta llegar al marcador que tú pusiste. Recuerda que yo aquí se me olvidó ponerlo, pero hasta que llegues al marcador que tú pusiste. Aquí yo ya coloqué mi marcador, que fue en el primer punto alto de la anterior vuelta, de donde empiezan los aumentos. Entonces voy a llegar hasta ahí para empezar con otro aumento. Una vez que hayas realizado todos los puntos altos anteriores, retiraremos el segurito que habíamos colocado y vamos a empezar a hacer nuevamente aumentos. En este primer punto vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos en el mismo punto. Ahora en el siguiente punto realizaremos también 2 puntos altos y así sucesivamente hasta completar un total de 12 puntos altos, 2 puntos altos en cada punto. Es decir, que pincharás 6 puntos y en cada uno de esos 6 puntos realizarás 2 puntos altos. Y antes de concluir mis puntos altos, voy a colocar nuevamente el seguro. Asegúrate tú de colocarlo en el primer punto alto para que conforme vayamos dando las vueltas marquemos dónde vamos a realizar los aumentos y así deberá de irte quedando el corazón. Aquí yo voy a realizar mis 2 últimos puntos altos en el mismo punto, 1 y 2 puntos altos. Ahí está el segundo punto alto. Entonces quedaría más o menos así: 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos pinchados con un total de 12 puntos altos, que es lo que va a ir también del otro lado. Aquí habíamos pinchado 5 puntos, nos falta pinchar el último, que ya cuando lleguemos ahí vamos a hacer otra vez 2 puntos altos. Y ahora aquí vamos a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos hasta llegar a la mitad, que es el siguiente marcador que colocamos. Y una vez que hayas llegado casi al final, dejamos un punto antes de retirar el segurito. Ahora sí, retiramos el segurito y el punto de al lado vamos a pinchar como si fuésemos a hacer un punto alto, pero solamente pasamos por los 2 primeros aritos. Nuevamente lazamos, pinchamos en el punto del medio, lazamos y pasamos por los 2 primeros aritos, nos quedan 3 aritos en nuestro ganchillo, lazamos, pinchamos el siguiente, volvemos a lazar y pasamos por los 2 primeros aritos. De esta manera nos quedan 4 aritos y nuevamente lazamos y sacamos. De esta manera ya habremos hecho nuevamente la disminución en esta vuelta y volvemos a colocar el segurito. Y ahora lo siguiente que haremos será nuevamente hacer un punto alto en cada uno de los puntos hasta llegar al final. Y una vez que hayamos llegado justamente al final, en el último punto lo que vamos a realizar será el aumento de 2 puntos altos en un mismo punto.
Aquí está un punto alto y 2 puntos altos. Y aquí ya nada más vamos a cerrar esta vuelta. Y esto lo haremos pinchando en la cadenita que habíamos hecho aquí. Aquí yo estoy haciendo otro punto alto para que no se vea el color anterior en esa vuelta y poder cerrarla bien. Y contaría como otro punto en donde habíamos realizado la cadenita. Aquí ya nada más hacemos un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Y ahí escondemos el color anterior. Ahora nuevamente vamos a realizar 2 cadenitas al aire para iniciar con la siguiente vuelta. Aquí estoy yo colocando otro marcador que es donde realizamos los 2 últimos puntos altos, que es donde vamos a estar iniciando conforme vayamos haciendo las vueltas, los aumentos de las orillas de los corazones. Entonces ahí ya sabremos que la siguiente vuelta es donde iniciaremos los aumentos. Ahora, después de realizar las 2 cadenitas al aire, realizaremos un punto alto en el punto de al lado, 2 puntos altos en el mismo punto. Y ahora el patrón que repetiremos aquí será 2 puntos altos, después en el siguiente punto un punto alto. Aquí estoy haciendo un punto alto, luego en el siguiente punto realizaremos 2 puntos altos en el mismo punto y así sucesivamente. Y cuando vayas a completar toda la vuelta, en este punto realizarás un punto alto y luego 2 puntos altos y así sucesivamente. Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos pinchados. Y ya de aquí continuaremos haciendo puntos altos hasta llegar a la mitad del corazón. Una vez que hayamos llegado casi al final y dejando un punto antes sin pinchar, vamos a retirar el marcador, el segurito, y nuevamente vamos a pinchar y pasamos por 2 aritos, volvemos a lazar, pinchamos por los 2 primeros aritos, volvemos a lanzar y pinchamos por los 2 primeros aritos. Nos quedan 4 aritos en nuestro ganchillo y pasamos por esos 4. Nuevamente colocamos nuestro marcador en la última parte, en el último punto, y ahora sí vamos a hacer puntos altos hasta llegar al siguiente marcador. Una vez que hayamos llegado al final, antes del marcador, vamos a retirarlo de esta manera. Vamos a hacer otro punto alto. Vamos a pinchar en el siguiente punto, en el punto de al lado. Ahí realizamos un punto alto. Preparamos para hacer otro punto alto, pero en el siguiente punto. Y nuevamente realizamos otro punto alto en el mismo punto. Y ahora en el siguiente punto que nos queda vamos a realizar un punto alto, de esta manera. Y ahora ya nada más nos queda pinchar en esta parte para poder cerrar esta vuelta. Y aquí podemos añadir el siguiente color. Aquí yo ya tengo el nudo deslizado preparado de la hilaza color azul, que es el siguiente tono que yo voy a utilizar. Aquí cortamos y aseguramos por la parte de atrás el estambre morado. Ahora aquí colocamos el marcador en donde iniciamos los aumentos, es decir, en el primer punto alto que realizamos de esta vuelta. Y aquí continuaremos haciendo 2 cadenitas al aire, 2 cadenitas al aire para comenzar la siguiente vuelta, y vamos a hacer un punto alto.
Después de hacer el punto alto, ahora el patrón que repetiremos aquí será aumentar los puntos altos y disminuir los aumentos. Es decir, por ejemplo, aquí en donde colocamos el marcador irá un punto alto, después en el siguiente punto un punto alto, y entonces en este de aquí va a tocar 2 puntos altos. Entonces en el siguiente punto realizamos un punto alto, en el siguiente punto realizamos un punto alto, preparamos para realizar otro punto alto justamente en el mismo punto que acabábamos de pinchar. Así tenemos un aumento en ese punto. Ahora en el siguiente sigue un punto alto, 1, y en el que sigue otro punto alto, 2. Ahora en el que sigue vamos a realizar un aumento de 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos en el mismo punto, y así sucesivamente hasta completar esta curva. Este es el patrón que se va a repetir. Entonces, donde tenemos nuestro seguro va a ir un punto alto y luego en el siguiente punto otro punto alto y en el siguiente 2 puntos altos. Y ahora nuevamente aquí continuamos con los puntos altos hasta llegar a la mitad del corazón en donde pusimos el marcador. Y una vez que hayamos llegado a la mitad del corazón, nuevamente hacemos los 3 puntos altos a la mitad y volvemos a colocar el marcador. Y así le hacemos sucesivamente hasta llegar al siguiente marcador. Recuerda hacer los demás puntos altos. Y una vez que hayas llegado al final, recuerda retirar el marcador y iniciamos aquí haciendo 2 puntos altos. Entonces hacemos el aumento de 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos en el mismo punto. De una vez coloca el marcador para que no se te olvide y no te confundas conforme vayas realizando las vueltas. Y lo siguiente que haremos será realizar un punto alto en el siguiente punto y luego otro punto alto en el siguiente punto. Y recuerda repetir este patrón así sucesivamente hasta completarlo. De 2 puntos altos y luego un aumento. Y así deberá de irte quedando más o menos el corazón. Recuerda que cuando termines de realizar el patrón de un incremento, 2 puntos altos, un incremento, 2 puntos altos, debes de continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos hasta llegar al siguiente marcador. Y así le harás sucesivamente con todas las demás vueltas. Y aquí ya completé prácticamente toda la vuelta, ya nada más voy a añadir el siguiente color para realizar la siguiente vuelta. Y así como en esta vuelta de la hilaza azul realizamos el patrón y repetimos el patrón de 2 puntos altos y un aumento, 2 puntos altos y un aumento, pues ahora en esta vuelta, en la siguiente vuelta, realizaremos 3 puntos altos y luego un aumento, 3 puntos altos y luego un aumento, hasta completar los incrementos de la vuelta. Y así sucesivamente lo realizaremos con cada vuelta que realicemos hasta completar todo el top. Es decir, que para la siguiente vuelta serían 4 puntos altos, un aumento. Luego la siguiente vuelta sería 5 puntos altos, un aumento. La siguiente vuelta sería 6 puntos altos y un aumento. Y así sucesivamente hasta llegar el largo deseado del top y el ancho deseado del top. Recordemos que pues todos los cuerpos son diferentes, por lo tanto van a ser diferente número total de vueltas que tendremos en el top. Aquí te dejo el patrón para cada vuelta que tengas que realizar. Y así deberá de irte quedando el top. Yo aquí ya llevo 13 vueltas en total. Si te fijas me quedó un poco rígido debido a que usé un ganchillo
de 2 milímetros, pero yo te recomiendo que uses uno de 2.5 o incluso de 3, pero checa que no quede muy abierta la puntada. Ahora lo siguiente que haremos será hacer una última vuelta, pero sin aumentos. En esta vuelta solo realizaremos puros puntos altos en cada uno de los puntos. Aquí yo ya voy a cambiar a un color morado. Y ahora para finalizar esta parte del tejido, aquí simplemente hago un punto deslizado para cerrar esta vuelta. Hago una cadenita al aire y hago un nudo sencillo, de esta manera. Y ahora lo que haremos para poder sujetar por la parte de atrás el top será poner unos marcadores a los lados y dependiendo esto del ancho que tú le quieras dar. Yo por ejemplo lo voy a colocar más o menos como a esta altura. Aquí voy a colocar el primer marcador y el otro marcador lo voy a colocar por debajo, más o menos a esta altura. Y lo mismo haremos del otro lado. También colocaremos los marcadores porque vamos a tejer esa parte. Te puedes apoyar doblando de esta manera el top para que quede justamente en el mismo lugar un lado y del otro. Una vez que ya hemos terminado de colocar los marcadores, ahora realizaremos los puntos altos en esta parte. Aquí yo ya estoy usando un ganchillo de número 2.5 milímetros. Retiramos el marcador y justamente ahí vamos a iniciar los puntos altos. Hacemos 2 cadenitas al aire, que es lo que equivalen a un punto alto. 1, 2. Y en el siguiente punto vamos a realizar un punto alto. Y así sucesivamente hasta llegar al otro marcador. Una vez que hayas alcanzado a llegar al siguiente marcador, lo retiras de esta manera y vas a pinchar haciendo el último punto alto. Y lo siguiente que harás será hacer 2 cadenitas al aire. 1, 2. Y luego volteas tu tejido y preparas para hacer otro punto alto, pero justamente en el punto de donde viene la cadenita que acabamos de realizar. No lo hagas como yo, aquí yo me equivoqué, pero se hace justamente en donde parte la primera cadenita. Y así continúas hasta llegar al final. Y de esta manera deberá de quedarte el lado izquierdo del top. Y para poder cerrar esta parte, nuevamente haremos una cadenita al aire. Y luego después aquí cortamos y finalizamos con un nudo normal. Aquí ya tengo los dos lados realizados. Recuerda que si se te empieza a hacer más chico un extremo, quiere decir que te está saltando un punto, que no estás realizando un punto. Entonces, ojo ahí. Y ahora de este lado, sin cortar el estambre, porque no lo vamos a cerrar, ahora lo siguiente que haremos será tejer por toda la orilla de todo el top. Todo alrededor del top vamos a tejer. Entonces para esto realizamos 2 cadenitas al aire, 1, 2, y vamos a hacer 2 puntos altos en este mismo punto, 1 y 2 puntos altos. Entonces, como puedes ver, dentro de ese punto realizamos 2 puntos altos. En el siguiente vamos a pinchar también justamente por en medio. Realizamos un punto alto y 2 puntos altos. Y así sucesivamente en todo el largo del top iremos haciendo 2 puntos altos en cada parte, a excepción del corazón. Aquí realizaremos
un punto alto y ahí realizaremos la disminución. Luego nos vamos a ir por el otro extremo rodeando todo el top con puros puntos altos y en esta parte de abajo realizamos los 3 aumentos y nuevamente hasta regresar al punto donde iniciamos. Recuerda finalizar con una cadenita al aire y un nudo normal. Una vez que hayas finalizado con el top, deberá de quedarte algo así. Ya está listo el lado izquierdo y el lado derecho donde rodeamos todo el crop top. Ahora, lo siguiente que haremos será hacer la cadenita que va a sujetar el top a nuestro cuerpo. Y ahora para realizar los tirantes del top comenzaré con un nudo deslizado y empezaré a hacer puras cadenitas. El largo que le quieras dar será de acuerdo a tu estatura. Recuerda que este tirante va a pasar por la parte de enfrente hasta en forma de zigzag por la parte de la espalda. Y como se puede observar, aquí yo ya realicé la cadenita. Aquí puedes terminar haciéndola con un nudo normal, así como se ve. Y para poder amarrar el top te voy a explicar de forma muy sencilla cómo hacerlo. Esta es la parte de enfrente del top, pero la vamos a voltear para poder colocar el tirante. El tirante irá colocado en la parte de arriba del top, justamente en el punto alto que realizamos que quedó en medio. Te puedes apoyar de un ganchillo para poder pasar por el otro lado el tirante, la cadenita, y ya nada más aquí lo ajustamos para que quede mitad y mitad. Ahora tomamos un extremo, el extremo del lado derecho, y lo cruzamos en forma de zigzag por detrás del top. Yo aquí escogí simplemente por 3 puntos, que son los 2 extremos y la mitad del otro. Ahora pasamos el otro tirante de esta manera. Y así quedaría listo tu top. Y listo, ya quedó tu top de corazón. Por favor, no olvides de suscribirte, darle like a este video, compartirlo, recomendarlo. Si tienes duda, por favor, házmelo saber en tus comentarios, estaré al pendiente. Y si no contesto por ahí, por favor, insísteme también en Instagram para poder yo contestar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!